La elección departamental en La Valleja tuvo una definición de película, voto a voto. El sábado de tarde, buena parte del país permaneció en vilo mientras la Corte Electoral realizaba el segundo escrutinio, donde iba a determinarse si el intendente era del Partido Nacional, como en los últimos 35 años, o del Frente Amplio, que nunca había gobernado ese territorio. En el escrutinio primario, el Frente terminó 122 votos arriba del Partido Nacional, pero quedaban 882 votos observados por procesar y por eso el resultado no podía darse por liquidado. Finalmente, la coalición de izquierda se impuso con 17.507 sufragios, apenas 95 más que los 17.440 que tuvo el Partido Nacional. Una victoria histórica para el Frente Amplio. El nuevo jefe comunal será el médico Daniel Jiménez, un cirujano formado además en administración de centros de salud, que fue director del Hospital de Minas entre 2005 y 2014. ¿Quién es él? ¿Qué planes tiene para su gobierno? ¿Qué pasó en las urnas? ¿Ganó el Frente Amplio o perdió el Partido Nacional? En fin, de esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el flamante intendente electo. Doctor Jiménez, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar en esta radio tan emblemática para mi juventud, para la juventud de muchos uruguayos, porque era la radio que escuchábamos cuando teníamos Radio Mundo, la música de Radio Mundo. Y bueno, y estar acá en perspectiva y con una nueva entrevista después de muchos años, cuando estuviste en Minas haciendo en perspectiva en el interior, me acuerdo que nos entrevistaste, estamos en la dirección del hospital. Sí, aquel fue el primer encuentro, nos conocimos allá en una de aquellas en perspectiva de movimiento. Pero ojalá se vuelva a hacer eso, para el interior es muy lindo eso, que los medios conozcan la realidad de cada departamento, porque son totalmente diferentes. Sí. A mí me interesa especialmente, a este programa también, lo estamos haciendo quizás últimamente con menos intensidad, pero el plan es retomarlo. Sí. Por más que las nuevas tecnologías y sobre todo post pandemia, la conexión, a mí me gusta venir. Digo, para mí es la cercanía y lo mágico que tiene la radio es mucho más disfrutable que hacerlo a través de una pantalla. Por eso le agradezco especialmente que esté acá esta mañana, y por supuesto que queda la recíproca pendiente, ¿no? Sí, cómo no. Vayamos a lo que pasó este sábado. El conteo de los votos observados que se hizo en la Casa de la Cultura de Minas fue transmitido en vivo y en directo por televisión, se siguió en buena parte del país. ¿Usted dónde estaba? Estuvimos en la plaza de Minas, escuchando el conteo afuera, sí. Dijeron que iba a empezar a las 9 de la mañana y el conteo de los observados creo que empezó a las 2 de la tarde. O sea que te podrás imaginar el nivel de ansiedad y todo lo que se vivió en la calle. Lo mismo que el día de la elección, tuvimos 5 horas esperando el resultado, y con gente que me frenaba y me decía: no podés festejar, tenés que frenar, cautela, me decían, porque yo no seguí los números. Hubo una tendencia durante el conteo de votos donde, por ejemplo, recuperamos o pasamos 1000 votos en 20 minutos, y alguien decía que esa tendencia era irreversible, pero no fue irreversible. Fue muy angustiante, pero fue muy lindo, porque... Esa fue la noche del domingo, complicadísima. Sí. ¿Y después la semana, cómo la pasó? Yo bien. Yo le decía, lo repetían, yo tenía la conciencia tranquila de que habíamos hecho una campaña preciosa, con un buen diseño. Pudimos, yo creo que no hemos hecho la valoración porque recién terminó, pero pudimos concretar todas las cosas que se habían planificado dentro del organigrama. Yo estaba tranquilo de que si se perdía la elección yo había dado todo para hacerlo, y como decía Joaquín, un cirujano que trabaja con nosotros allá en Minas, cuando se enteró que iba a ser candidato, me preguntó: ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Dice: yo estoy en el peor escenario. Le contesté: porque el peor escenario para mí, que es que podemos ganar la elección.
y eso implica mucho trabajo. Ahora voy a volver a ese punto, cómo fue la decisión suya de aceptar la candidatura, ¿no? Pero como estábamos charlando de estos días, de lo que pasaron desde el 11 de mayo, desde la elección, quería regresar al sábado. Usted dice, durante la semana la llevó bastante tranquilo. Yo dormí la siesta toda la semana. Bueno, impresionante. El sábado, usted decía, se había anunciado el conteo de los observados para la mañana, quedó para la tarde, ahí sí ya los nervios aumentaron. Sí, pero se habían hecho estudios que estadísticamente era muy difícil revertir, recuperar los votos. Pero por momentos la diferencia fueron 60 votos. Sí. Y cuando se confirmó, que no había vuelta, que ya estaba liquidado, fue divino, ahí después de 3:30, ¿qué pasó? Explotó La Valleja. Yo nunca había visto tanta gente. Digo, yo sé, y lo digo con respeto, porque nosotros estamos contando la victoria y siempre dije de que los Frente Amplistas teníamos que aprender a ganar en La Valleja porque siempre habíamos perdido y hay que ser muy respetuosos. Y nosotros estamos contando lo que vivimos durante el triunfo, pero sé que del otro lado los sentimientos fueron totalmente diferentes. Claro. Por eso lo contamos con mucho respeto, pero fue divino, fue mágico el estallido de la gente y la alegría, sobre todo el llanto y la alegría de la gente eso fue divino. La gente de La Valleja no estaba sola, habían ido varios dirigentes nacionales del Frente Amplio para acompañarlo a usted, para acompañar al partido en ese lugar, entre ellos Fernando Pereira. Fernando Pereira estuvo los 2 días, sí. Lo que pasa es que la posibilidad de este triunfo era muy importante para el Frente, que podía alcanzar 4 intendencias, por haber perdido Salto, eso estaba en duda. O sea, mantenía Montevideo, Canelones, recuperaba Río Negro y ganaba por primera vez La Valleja, un bastión tradicionalmente blanco. Pero además, claro, estaba eso, imponerse en un territorio absolutamente ajeno, ¿no? ¿Ahí estaba la relevancia de este resultado? Yo creo que sí, digo, por primera vez desde la fuerza política se pinchó a La Valleja como un departamento con una elección muy competitiva o ganable. Y por eso tuvimos una mirada diferente y un apoyo, porque eso es así. Y bueno, y a medida que pasaron los días y sobre todo esa semana de indefinición, eso se transmitió a toda la fuerza política y fue brutal el apoyo que recibimos y bueno, los mensajes que recibimos de cantidad de compañeros que están ocupando cargos, de veteranos, de viejos frente amplistas que ya no están ocupando cargos, que me llamaron y que estaban recontra emocionados por lo que se había logrado, por lo que se podía lograr, porque me llamaron antes de tener el resultado. Eso fue muy lindo. El Frente Amplio ganó en La Valleja, eso es indiscutible, pero remarquemos, la diferencia sobre el Partido Nacional fue 95 votos, solo 95 votos en un total de más de 40.000. ¿Cuántos fueron? Más de 40.000 votos. Bien. ¿Qué fue lo que pasó en las urnas? Yo dejaba planteada la pregunta allí en la introducción. ¿Ganó el Frente Amplio o perdió el Partido Nacional? Yo creo que hay algo de las dos cosas. Yo creo que el escenario político que teníamos los 3 partidos principales, porque el Partido Colorado también, si hacemos la lectura de octubre, por más que son elecciones diferentes, en ese momento el electorado se dividió casi en tercios. Había diferencias, pero casi en tercios. Entonces, ese escenario es producto de los problemas internos del Partido Nacional que primaron con una mala valoración de la gestión. La mala valoración de la gestión fue por las letras, por sobrecostos en algunas compras que se hicieron para obras que se hicieron en La Valleja, pero yo creo que el enojo que tienen los votantes del Partido Nacional, o que tuvieron y que pasaron factura en esta elección, es producto de los acuerdos entre Adriana Peña y el exintendente Mario García. Ahí están los 2 grandes protagonistas de las desavenencias blancas, ¿no? Y Adriana Peña y Mario García, que fueron aliados, que integraron juntos el mismo gobierno, que en el gobierno de Adriana Peña empezaron su desvinculación, ¿no? Sí. Cuando García decide retirarse, bueno, fue una pelea que pautó los últimos años de la política de La Valleja, pero que
decía usted, el año pasado derivó en una sorpresiva decisión de acordar. Y eso también funcionó negativamente para el Partido Nacional. Yo creo que sí. Eso sí. Está mal que yo esté haciendo una valoración de otro partido o como si fuera una evaluación, que eso seguramente lo va a hacer esa fuerza política, pero es una realidad que están en nuestro pueblo de La Valleja. Digo, el enojo, el acuerdo, dejar dirigentes de primer nivel, porque estamos hablando de, por ejemplo, la exdiputada Alexandra, que fue la última diputada que tuvo el Partido Nacional en el departamental. Alexandra Insaurralde. No pudo participar en la elección departamental, ella quería participar, lo mismo Víctor Herbert. Eso fue el escenario que motivó el propio Partido Nacional. O sea, tanto las desavenencias como los acuerdos desconcertantes, y sobre todo que involucraban a familiares directos. Eso yo creo que fue lo que más enojó. A ver, ¿qué era esto? Y el primer suplente de Adriana Peña es la esposa de Mario García. También hubo acuerdo con los hermanos, de los dos hermanos. Se decía de que si ganaba Mario García, el esposo de Adriana Peña iba a ser el secretario general de la Intendencia. Entonces, como que había migrado la política departamental a acuerdos que nunca habíamos visto ese nivel de acuerdos que generan un nepotismo claro, y me parece que hay que romper. Y eso lo entendió toda La Valleja, porque no solamente los del Partido Nacional, sino también de los otros partidos. Rápidamente, para ubicar a los oyentes que no siguen la política de La Valleja, bueno, en general, estamos todos más o menos lejos de esa vida política departamental. Adriana Peña fue la penúltima intendenta, ¿no? Sí. Luego vino justamente Mario García. En el gobierno de Adriana Peña, García era su suplente y secretario general, pero en determinado momento rompen, ¿no? Sí. En el siguiente gobierno, Mario García asume, y es esa administración que tiene una cantidad de decisiones polémicas, de políticas controvertidas. Usted mencionó al pasar, por ejemplo, el cartel, ¿no? Se habló mucho de ese cartel, la decisión de la administración del intendente García de instalar un cartel al estilo de Hollywood en uno de los cerros cercanos a la ciudad de Minas, con un costo muy alto, ¿no? Más de $600.000. Ese fue un hito. Después fueron apareciendo denuncias por compras de la intendencia en las que se pagarían sobre precios llamativos. Después estuvieron también planteos a propósito de cómo se realizaban contrataciones de personal. Fue todo un combo de ese estilo, ¿no? Sí, eso es... Yo creo que fue una acumulación negativa de hechos que yo dije en la campaña, nosotros no inventamos nada, todo lo que hicimos fue remarcar los errores, amplificarlos o mantenerlos en la opinión pública para que de una forma eso influyera en la toma de decisión de los votos. Y ni que hablar del manejo de los recursos humanos de la Intendencia durante los 35 años de gobierno del Partido Nacional, porque hay 4 generaciones ya de funcionarios municipales que tienen un vínculo muy perverso con el Partido Nacional a cambio de el voto en las elecciones departamentales. Se generan puestos de trabajo, designaciones directas. La Intendencia de La Valleja en el 2023 fue la Intendencia que más contrataciones directas tuvo, y eso le había dado un rédito electoral muy importante y explica por qué la permanencia durante 35 años y es difícil de romper. Por múltiples causas se logró romper eso. Lo que tenemos es que asegurar de que no va a haber más ingresos por designaciones directas, sino por concursos y sorteos, y hacer una buena gestión centrada en la gente, buscando fuentes de trabajos genuinas para que la Intendencia deje de ser el espejo de los ciudadanos de La Valleja que se quedan a vivir en La Valleja, porque tenemos una fuga brutal de jóvenes que se van porque no tienen dónde trabajar, y después perdemos los abuelos, porque los abuelos quieren disfrutar de sus nietos, siguen a sus hijos,
para ayudarlos a criar y a cuidar. Entonces, tiene indicadores muy duros. La Valleja es el departamento que tiene más viviendas vacías en el Uruguay. Qué dato fuerte ese, ¿no? Es muy fuerte. Yo decía que el problema interno del Partido Nacional era determinante en cómo había evolucionado el electorado. Hubo una señal en las elecciones de octubre, ¿no? Sí. Allí el Partido Nacional cayó fuerte y la diferencia sobre el frente fue solo de 700 votos. Eso en el imaginario de la gente condicionó a se puede ganar la elección. Por más que son de elecciones totalmente diferentes, porque si uno ve el mapa del Uruguay y mira los números, cosa que no hacemos, después hay diferencias de 4.000, 5.000, 7.000 votos. Y bueno, yo creo que hubieron condicionantes diferentes en esta campaña que nos permitieron construir el triunfo y lograrlo. Ese resultado de octubre, más la información que circulaba, más el análisis que en el Frente Amplio se hacía del escenario, llevan a que a usted se le ofrezca ser candidato, ¿no? Acá hay otra de las piezas que están detrás de este resultado. Hay una pieza importante que es usted, ¿no? El Frente Amplio de La Valleja lo convoca para que vuelva a ser candidato porque entendían que había una coyuntura que se podía capitalizar y que usted era la persona indicada, ¿no? Me cuesta decirlo, pero es así. A mí me costó mucho tomar la decisión de volver a la política porque me había apartado literalmente, porque tenía proyectado otras cosas para nuestras vidas, sobre todo hablando de mi familia. Pero después me iba a quedar con un sentimiento de culpa brutal, sobre todo por los viejos que darían por cualquier... Los viejos que se murieron, que darían cualquier cosa por estar en este escenario, participar en esa elección y haber vivido lo que vivimos, y sobre todo por los viejos que se equivocaron, ¿no? Y cuando digo viejos que se equivocaron, hablo de viejos de 60, de 70, de 80, de 90 años, se equivocaron porque pensaron que se iban a morir sin ver un gobierno frente amplista en La Valleja. Y eso esa es la recompensa que yo he tenido con todo esto que he vivido. Vamos de a poco. Ubiquémoslo a usted, ya que llegamos a este punto que evidentemente es crucial en el resultado de La Valleja de este sábado. Usted, Daniel Jiménez, aclaremos, es con X. Es con X, pero se pronuncia J. Yo deformé mi apellido en el Pasteur, porque todos los pacientes me decían, cuando fui residente, yo decía Jiménez, me presentaba como Daniel Jiménez, y la gente me devolvía Jiménez. Uh-huh. Y era muchos pacientes, entonces terminé, durante muchos años fui Daniel Jiménez y ahora volví al Daniel Jiménez. Ah, bueno. ¿Qué hacemos? Somos todos iguales. Daniel Jiménez, tiene 59 años. 59 años. ¿Está casado? ¿Tiene 4 hijos? 4 hijos. ¿De qué edades? 33, 29, 27 y 23 años. Buena parte de su prestigio en La Valleja se debe a su actividad profesional, ¿no? Médico cirujano, casi 10 años al frente del Hospital de Minas y luego, ahora más recientemente, en la cooperativa médica local, Camdel, ¿no? Sí. Por sus manos ha pasado la salud de una cantidad enorme de lavallejinos. El Boca Andrade, que hicimos una barriada, salió asombrado de los tajos que le mostraba a la gente las cicatrices, porque le preguntaba, él se presentaba y le preguntaba a ver si conocía a Daniel Jiménez, y la gente le levantaba le mostraba la cicatriz. La gente levantaba la ropa y mostraba la operación, los restos de la operación. Sí, digo, esos son 30 años de trabajo. Yo en el consultorio nunca hablé de política con los pacientes, me costaba disociar lo que es la actividad política con la actividad profesional. Me parece que está mal que vos condiciones tu trabajo. Nunca lo hice eso, nunca lo hice, pero yo no puedo poner un muro al afecto que tiene mi gente, porque eso lo viví ayer se hizo una caravana donde había más de 500 autos en Minas y la gente me gritaba, a mí me impactó. Había grupos de gente en los barrios que me gritaban como si estuviéramos en la cancha viendo Uruguay, ¿no? Fue muy lindo eso. Y bueno, uno no puede rehusar, es mi forma de ser, mi forma de tratar, mi forma de trabajar.
Eso influyó. Usted tiene digamos, dentro de la población de La Valleja un conocimiento muy amplio, un respeto muy amplio, un cariño, justamente debido a su actividad como médico y como médico cirujano. Paralelamente, incursionó en política, en concreto en el Frente Amplio, llegó a ser presidente de la departamental y fue candidato a la intendencia en dos elecciones. Entonces, la política, ¿qué lugar ocupa en su vida? Y ahora es un lugar muy importante. Hasta ahora. Y la política en mi vida, yo creo que es la forma de participación social que yo heredé de mi padre. Mi padre nunca participó en política. El Partido Colorado le pidió que fuera candidato y él dijo que no. Era un maestro y profesor de geografía y trabajó en cuanta comisión que hubo durante muchos años hasta que se murió. Yo creo que viene de ahí eso que te transmite la familia, de que vos tenés que tener una inserción social, tenés que mirar para el costado y tenés que insertarte socialmente, que es una cosa que ha perdido el Uruguay. Nosotros los uruguayos participamos mucho más en las actividades sociales de los clubes de barrio, de baby fútbol, en las comisiones barriales. Eso se fue perdiendo, la tecnología nos aisló y perdimos eso. Y lo hacemos cuando tenemos la necesidad de hacerlo, porque tenemos un hijo que, por ejemplo, va a baby fútbol, una hija que hace patino, un hijo que hace patino, alguien que hace teatro. Pero esas son cosas que hay que volver a tratar de implantar, porque las sociedades cambian así. A mí me sorprendió, y siempre lo dije, la comunidad que está mejor organizada en La Valleja es la comunidad de Villa Serrana. Hay un núcleo que es chiquita, de población permanente en Villa Serrana, que tiene muy claro cómo quieren vivir, cómo proyectan vivir en ese ambiente mágico que tiene de Villa Majó, Villa Serrana, qué es lo que se necesita, y es porque están organizados, porque hay cabezas pensantes que tienen tiempo y han nucleado y piensan que construir una sociedad mejor depende de nosotros, de cómo nos implementamos, y que no venga alguien iluminado a traernos, que caiga del cielo todo lo que necesitamos. Es difícil revertir esta situación que hemos llegado, porque el mundo ha cambiado, en nuestro país también, pero desde la situación de liderazgo que nos toca vivir, tenemos que hablar de estos temas y tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Todo esto venía a cuento de cuánto pesa la política en su vida. ¿Cuánto lo profesional? ¿Cuánto la política? Lo profesional pesa mucho, porque yo creo que mi lugar en el mundo es una sala de operaciones. Es el lugar mágico. Yo digo por dos razones, eso lo aprendí con el tiempo. Es un sitio donde trabaja un equipo, donde tiene la posibilidad de realmente los seres humanos en pareja. Somos todos iguales. Entrás sin ropa, Juan Pérez, pobre, mediano, somos todos iguales. Tenemos las mismas angustias, los mismos miedos. Y también lo otro que es muy importante, vos en ese espacio tan lindo y tan mágico podés ser igual de profesional a 10, 15 cuadras de diferencia, en la parte mutual y en la parte hospitalaria. Eso es algo muy mágico, muy lindo. Y bueno, yo estaba planificando un retiro programado. Una de mis hijos, Valentina, es cirujana. Quería acompañarla, quiero acompañarla unos años más, tengo que bajar seguramente, y yo estaba planificando el retiro también, porque a mí la cirugía no me cansó, pero sí sufro mucho cada vez que voy a trabajar y veo pacientes que se van a morir antes de tiempo. Eso, con 30 años de cirugía, trabajar y manejar la muerte es complicado, sobre todo cuando uno llega a determinada edad y sufre la pérdida de amigos, y empiezan a caer los rayos cada vez más cerca. Y bueno, es un proceso. Yo creo que... Usted estaba pensando en eso, estaba pensando en usted mismo, digamos, sí. Y por esa razón tenía la decisión tomada de ir dejando la profesión. Yo trabajo muchas horas, estoy 15 días de guardia, por ejemplo, que es estar a disposición, pero tenés que estar.
Y planificaba una especie de retiro, de retiro en otro lugar incluso. Y sí, o en un lugar mixto de ir, yo qué sé, nos gusta mucho la costa. La Valleja no tiene mar, si no sería el paraíso. Es buena esa frase. Pero entonces, ese era el plan familiar cuando le plantean ser candidato a la intendencia. Sí. Dentro de unos minutos retomamos por acá la entrevista. Por una diferencia de apenas 95 votos, el Frente Amplio logró una victoria histórica en La Valleja. Después de 35 años de gobierno del Partido Nacional, la coalición de izquierdas va a gestionar por primera vez la intendencia de ese departamento, como se confirmó este sábado, luego del conteo de los votos observados. ¿Quién será el nuevo jefe comunal? Daniel Ximénez, un cirujano que fue director del Hospital de Minas por casi 10 años. Con él estamos conversando en la entrevista central. Doctor Ximénez, estábamos revisando su trayectoria profesional y política. Mencionamos al pasar que usted fue candidato a intendente por el Frente Amplio en La Valleja en 2010 y en 2015. En esas dos oportunidades el Frente Amplio tuvo votaciones interesantes, ¿no? Del orden de 14.000 o 15.000 votos. Pero igual perdió frente a Adriana Peña, las dos veces, ¿no? En las elecciones siguientes, la de 2020, no se presentó. ¿Por qué, brevemente? Y yo creo que lo primero es la motivación que uno tiene que tener, ¿no? Yo había participado 2 veces, no me acuerdo quiénes eran los candidatos en la elección anterior, pero seguíamos con la misma dinámica de una polarización interna muy fuerte dentro del Partido Nacional que hacía muy difícil la participación de otros partidos con opciones a ganar, que fue una de las cosas que fue parte del escenario que vivimos ahora en la última elección. Al no haber dos polarización importante dentro, con candidatos fuertes, con todo respeto le digo, dentro del Partido Nacional, eso generó el escenario político para... Pero no fue por eso, digo, fue porque como que ya había cumplido una etapa, digo, no fue solamente la candidatura, sino que fueron 5 años a cargo de la fuerza política departamental, que eso te lleva un desgaste, te cansa, te aburre. A mí me aburre ir a reuniones donde sé lo que van a decir cada uno de los participantes. Sí, eso no hay un estímulo, no te incentiva. Ahora esto es diferente ahora porque sí uno lo puede fueron a buscar. Usted no estaba en el plan, lo fueron a buscar a fines del año pasado y dijeron, por favor, no por favor, ser el candidato. Pero pidió mucha gente, y ¿sabés qué? La gente de la calle me pedía, pero me pidieron la gente de mi partido y me pedían los blancos y los colorados que fuera candidato. Y mucha gente decía, si Daniel es candidato yo lo voy a votar, independientemente del partido. Y después se entabló en el pueblo que si Daniel es el candidato puede ganar la elección. Así empezamos. Tengo acá una carta que dice: queridos y queridas vecinas de La Valleja, soy Daniel Ximénez y hoy quiero contarles que he tomado la decisión de volver a competir por la intendencia de nuestro departamento. Distribuyó usted este texto justamente cuando anunció que había aceptado. Sí. No menciona en ningún momento el Frente Amplio. ¿Lo percibió? ¿Lo resolvió así? No. Yo creo que fue un mensaje teniendo en cuenta lo que había recibido de mi pueblo. Me parecía que esa carta no partidaria le iba a llegar a más gente. Esa carta tenía dos finalidades. Primero, avisarle, mucha gente no sabía que yo había vuelto a la política y que iba a ser candidato, y eso estaba medido en varias encuestas. Y había 20% de la población de La Valleja que no conocía a Daniel Ximénez. Es una forma de presentación, o por lo menos que si le llegaba, lo hicimos en formato papel bien clásico, y recorrimos muchos pueblos y lo entregamos en mano a los vecinos, y por lo menos generar la duda de preguntar quién es Daniel Ximénez o quién era Daniel Ximénez. Formato papel bien clásico, así se distribuyó esa carta, pero con un detalle, ¿no? En el ángulo inferior derecho tenía un código QR, para que con el teléfono la persona pudiera ir a la página web y tener toda la información ampliatoria, ¿no? Eso fue la incidencia de los jóvenes en la campaña. Te permite ingresar al programa
del Frente Amplio con las bases programáticas modificadas o los aportes que hizo la candidatura y con los aportes que hizo la gente, porque nosotros tomamos nota de las propuestas a las solicitudes de los barrios, de las localidades, y eso era muy bueno para la gente ver que el candidato los escuchaba, que realmente los escuchaba, porque salíamos de un lugar y yo grababa un audio con las cosas que habían quedado retenidas en mi cabeza, y eso alguien se encargaba de subirlo en las bases programáticas que terminan con hojas en blanco, con renglones, para que la gente pueda... eso es yo creo que es parte de la participación que tiene que haber, dejar una agenda abierta para recibir buenas y muchas ideas, chicas, grandes. Los niños me hacían propuestas en los actos que hicimos, en las barriadas que hicimos, varios niños me hicieron propuestas concretas, preciosas. Vuelvo ahora al Bajustado, donde el triunfo del Frente Amplio en La Valleja, 95 votos. Estamos hablando de un margen de 0,21 puntos porcentuales, 35,58 a 35,37. Fue esta la elección más reñida de todo el país. ¿Cómo interpreta usted ese número, ese margen? ¿Qué mensaje envió la ciudadanía? Primero, un mensaje de cambio, por un lado, pero también hay otro mensaje, que gran parte de la ciudadanía está de acuerdo con la forma de gobernar que venía de antes, que no compartimos, pero que tenemos que contemplar esa visión diferente. Y bueno, es un mensaje muy claro de que el departamento está partido, por más, si sumamos, no quiero sumar al Partido Colorado porque participó y sería una falta de respeto de yo armar una coalición a punto partido de los resultados, eso me parece que está mal, pero sí tenemos que generar puentes, mesas de trabajo, tener interlocutores que permitan escucharnos. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de hacer política a nivel nacional y a nivel departamental. Las elecciones no terminan, estamos continuamente tirándonos piedras, buscando cuál es la piedra más grande para tirarle al otro. Hemos gobernado todos los partidos, hay problemas graves que tiene nuestro país que no han cambiado y que están peores. Y si seguimos con esta dinámica de hacer política en el Uruguay, no vamos a resolver y no vamos a salir del subdesarrollo que tenemos. Yo recuerdo, siempre los profesores te dejan frases mágicas. Jacobo Burstein fue un profesor de cirugía que nos decía, el problema que tiene el Uruguay es el colonialismo mental que tenemos, que no hemos podido pensar en un país diferente, en un país con desarrollo, pero para eso tenemos que cambiar la forma de hacer política. Estoy convencido de eso. Además, como usted mismo ha resaltado, a usted lo votaron blancos, lo votaron colorados, lo votaron independientes, ¿no? Yo lo iba a decir y después me olvidé ayer en el discurso que hicimos en la plaza, en un acto. Yo iba a preguntarle a los Frente Amplistas qué hubiese pasado si Frente Amplistas hubieran armado una lista para apoyar el Partido Nacional, ¿no? O el Partido Colorado. Lo hubiéramos ejecutado en la plaza pública, porque te tratan como de traidores. Eso es el mensaje que dio la ciudadanía de La Valleja, y que tenemos que saber valorar. Buscan un cambio, buscan una persona, a veces estamos en un partido, estamos en otro. Para el Frente es muy difícil entrar al interior, todavía en La Valleja hay una desconfianza. La gente te dice, yo al Frente no lo puedo ver, pero voy a votar a Daniel. Eso fue una frase que se repitió, y es una frase que no es inventada, es una frase real que recibimos y que toda la gente de La Valleja de alguna forma... Por eso el partido también, tenemos que aprender a ganar, tenemos que hacer una buena valoración y procesar los cambios, que hay que modernizar los partidos y buscar formas diferentes de hacer política, y para eso necesitamos líderes que tengan, que muestren el camino. Me impresionó el abrazo de Adriana Peña el sábado, ahí en la plaza, después que se conocieron los resultados. Nosotros nos conocemos desde toda la vida con Adriana Peña, nuestras familias veraneamos juntos durante años en Playa Hermosa,
no nos criamos juntos, pero participamos de eneros en Playa Hermosa, 10, 15 familias de Minas, nuestros amigos, nuestros padres eran amigos, entonces tenemos un vínculo diferente, eso es lo lindo que tiene el interior. Por supuesto que nos peleamos, a veces decimos cosas fuera de lugar, pero siempre hay espacios para hay que pedir disculpas y seguir. Así que entonces una de las señas de identidad de su intendencia va a ser el diálogo más allá del Frente Amplio. Exactamente, yo creo que eso lo dije el primer día. Hay que hacer una mesa de diálogo. Yo creo que la Junta Departamental es un lugar que hay que resaltar y es un lugar muy bueno para generar. Tiene que estar el intendente ahí, no puede delegar esas cosas. Tiene que estar. Ese es uno de sus compromisos. Es uno de los compromisos. ¿A la Junta Departamental con frecuencia? Con frecuencia y generar, con los coordinadores de bancada, con el formato que quieran darle, lo discutimos entre todos, pero el intendente tiene que estar sentado en esa mesa regularmente para generar esos vínculos. Y lo otro con los municipios. Tenemos que generar un ámbito y el intendente tiene que estar en ese ámbito para que no se sientan solos, para que se sientan apoyados, para darle los recursos, darle los instrumentos, darle recursos humanos. Hay muchas cosas que se puede transmitir que tenemos y tenemos que romper la dinámica de no apoyar porque el alcalde de Valle ahora va a ser Colorado, el de Varela no, eso no suma, con eso no vamos a cambiar la realidad de La Valleja. Yo lo dije bien claro cuando empecé la campaña. O querés quedar bien con todo el mundo, o querés ser justo, aunque te equivoques y tengas que pedir perdón. Yo estoy de este lado. Para abrir una cuenta Smart en Heritage, lo único que tenés que saber de inversiones es que querés que tu dinero crezca solo. Y nosotros lo hacemos posible con una caja de ahorros sin costos de mantenimiento, con tu dinero siempre disponible y un interés del 3,5% anual en dólares para que vos puedas dedicar ese tiempo a lo que realmente importa, tu familia, tus pasiones, tu vida. Abrí tu cuenta Smart online en heritage.com.uy. Bank Heritage. Invertí en lo que importa. Condiciones en heritage.com.uy. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera en www.copap.org.uy o en infocopap@copap.org.uy. Estamos con el doctor Daniel Ximénez, intendente electo de La Valleja, el que por primera vez lleva al Frente Amplio a ese gobierno departamental. Estaba contando la inspiración, digamos, lo conceptual de su administración tal cual la prevé, sobre todo teniendo en cuenta el mensaje que, entiende, pasaron los habitantes de La Valleja con este resultado, esta diferencia de apenas 95 votos. Vayamos al programa mismo. En el documento se plantea que la actual administración, la previa, la de Mario García, ha demostrado un manejo oscuro y deficiente de la gestión pública. Ahí está una de las alternativas. Una de las cosas que apareció en las encuestas que yo nunca había visto, siendo por tercera vez candidato, es que la gente reclamaba cambio en la forma de gestionar y administrar los dineros de La Valleja. Eso es ese primero trabajo, y el segundo ítem era cambio en la forma de gestionar. Eso fue un mensaje muy fuerte que recibimos en las encuestas. Muchas veces la mayoría de la gente ve los números, la proyección electoral, pero para mí me sirve para ver qué es lo que reclama. Es una forma de escuchar a la gente. Y yo creo que eso hay que generar un cambio con un rediseño institucional que es complejo de hacer, que lleva tiempo, que es un proceso que hay que acompañar, con recursos humanos que tienen que estar comprometidos en la gestión. Ninguna institución, si no tenés recursos humanos que estén comprometidos, que se capaciten, que logren compenetrarse con lo que es la actividad que ellos hacen, que sean reconocidos. Porque muchas veces, sobre todo en los últimos años, yo hablaba con jubilados de que trabajaban en la intendencia, sufrieron mucho los últimos años, todos sufren, no puede ser, porque vienen gente más joven que los desplaza, no los consideran, muchas veces son jefes, personas que no tienen la capacidad, cuando digo de la capacidad en el desarrollo de determinados temas, y pasan a ser los jefes de esos funcionarios. Eso es muy duro para el funcionario y genera sufrimiento, estrés, y
y pérdida para la institución. Usted insiste mucho en la transparencia. ¿Qué tipo de instrumentos entonces se propone llevar adelante? Eso lo van a desarrollar los jóvenes. Yo creo que ojalá todas las resoluciones sean por vía electrónica. Ojalá cuando lo más rápido posible la Junta Departamental tenga acceso en forma directa, como debe ser, a todas las resoluciones y en qué se gasta el dinero. La idea es que los ciudadanos de La Valleja puedan acceder a sus diferentes trámites para saber dónde están, en qué oficina están. Esas son herramientas. Yo no conozco nada de informática, pero tengo un equipo que ha desarrollado un proyecto que está muy bueno, es muy ambicioso. Hay que tener cuidado cómo implantarlo, cómo acompañarlo para que no fracase, y sobre todo acompañar a los funcionarios que lo van a instalar y que lo van a usar y desarrollar. Eso es todo un proceso, pero yo creo que eso es fundamental, porque hace 25 años que empezó el siglo XXI. Nosotros no podemos seguir gestionando y administrando los dineros públicos con el siglo XX o con el siglo XIX. En la segunda parte del plan de gobierno, el tema es desarrollo económico y productivo. Un Lavalleja de inversiones y empleo. Eso es lo que se anticipa, eso es lo que se propone. ¿Qué se puede hacer desde la Intendencia en ese sentido? Yo creo que la Intendencia tiene que ser la palanca para el desarrollo, aunque no sea el ABC clásico. El desarrollo de los departamentos depende de la gestión desde el departamento. Nadie en una cabeza tan grande como tiene el Uruguay, donde Montevideo Canelones tiene gran parte de la población, pero también tiene gran parte de los recursos. Nosotros tenemos que pensar a corto, mediano y largo plazo un desarrollo para La Valleja, y tenemos que ir a buscar, porque nadie nos va a ir a plantar el desarrollo de La Valleja, nadie externo, lo tenemos que hacer nosotros. Y cuando digo nosotros, ahí vuelvo a todos los ciudadanos de La Valleja. Esto no es solamente del que esté gobernando. Las fuentes de trabajo, por diferentes vías, la instalación de un parque industrial, el desarrollo del turismo, una mirada diferente hacia el campo, volver a hablar de minería en La Valleja. La Valleja es un departamento rico. Yo hace más de 20 años que no escucho a nadie hablar sobre la minería, solo hablamos de las calizas. Hay talco a flor de piel, flor de tierra en Mariscala, en Los Tapes. La última vez que averigüé, UPM importaba talco para el papel, importaba talco, y nosotros lo tenemos en La Valleja, lo raspan con una retro. Esas son las cosas. Reconvertir el ferrocarril. Tenemos la suerte de tener a Ernesto Cesar como director de AFE, presidente de AFE. Es un político joven, pero con mucha experiencia política. Tenemos la vía del tren que está funcionando, Montevideo Manga, Montevideo Mina, por donde se saca la producción del Portland and Cap, pero queremos reconvertir el norte. Orsi ya habló con los arroceros que están muy interesados en volver a sacar su producción. Lo bueno de UPM2, que le mostró a los uruguayos que podemos volver a tener un ferrocarril para la carga, para sacar la madera, para descomprimir el eje de la ruta 8 que nos atraviesa en el departamento, que va a ser la ruta del Mercosur, que va a ser la ruta que va a tener un impacto con el acuerdo que se firmó y que se avanzó, por suerte, con la Comunidad Europea. Eso está dentro de La Valleja. Queremos mejorar la conectividad, extender la doble vía desde la 9 a la entrada de Minas, ojalá se pueda seguir, porque yo decía en la campaña, Colonia tiene doble vía, San José tiene doble vía, Florida tiene doble vía, Canelones tiene doble vía, Maldonado tiene doble vía, La Valleja va a tener una doble vía. Usted habló de parques industriales y tecnológicos. ¿En qué sentido? ¿Hay algunos proyectos concretos ya? Sí, nosotros fuimos muy cuidadosos de no largar propuestas que implicaban participación del gobierno nacional, ANCAP. Nosotros planteamos dos proyectos. Uno, un parque industrial clásico, con un predio, con logística, exoneraciones de acuerdo a la ley, como lo hicieron muchos departamentos, para atraer inversiones a La Valleja.
Y lo otro es una asociación entre la Intendencia y ANCAP para aportar energía de diferentes vías con, por ejemplo, una clasificación adecuada de los residuos, utilizando el ferrocarril para traer también residuos de otros departamentos. Y tuvimos la suerte de, primero se lo comentamos a Ramón Méndez, que conocimos en la última vez que fuimos candidatos, y él nos ayudó a darle forma a ese proyecto y nos unió los dos proyectos. En presencia de la presidenta de ANCAP, Ramón decía, usted tiene que hacer en el predio de ANCAP, hacer ese parque industrial. ANCAP tiene vía férrea adentro, la cementera tiene el tren adentro. Eso va a ser muy bueno también para el transporte de carga, de una vía que ya está funcionando, que habrá que mejorar y corregir. Y bueno, la idea es hacer un parque industrial que tenga una fuente energética que puedan utilizar las empresas que allí se van a instalar, y a través de una conexión especial que se puede hacer, que ya lo hablamos con la ministra de Industria y con UTE, conectar energía ANCAP y cobrar con Portland. Eso yo creo que es un proyecto ganar, es muy ambicioso, pero sí, es realizable. Y creo que merece, claro, dedicarle tiempo largo Pero eso es un ejemplo de cómo traer nuevas fuentes de trabajo a La Valleja. Lo mismo el turismo que tenemos para crecer. Está es un fuerte de La Valleja. ¿Dónde se puede crecer? ¿Cómo se puede crecer en turismo? La Valleja tiene lugares que no han sido... No los conocen. La Sierra de Mataojo, la Ruta 81, Cerro Pelado. Cerro Pelado es más lindo para mí, con todo respeto lo digo para la gente de Villa Serrana, es más lindo que Villa Serrana. Los Tapes, la Sierra de Polanco. Ahí te nombro, algunos seguramente me estoy olvidando. Yo lo que quiero es que la Intendencia de La Valleja tenga una mirada diferente hacia el campo, porque las 35 años de gobierno del Partido Nacional no le han dado nada al campo. Tenemos que pagar la deuda de caminería rural que se repite de hace muchos años. Tenemos que mejorar la calidad del Internet, porque el Internet lo necesita la gente que queda en el campo para trabajar. Nosotros nos quejamos del Internet para usarla para mirar plataformas y mirar películas, ellos no necesitan para trabajar. Tenemos que mejorar el agua, el acceso al agua para la gente que vive y para los animales. Y esa visión de desarrollo del interior tiene que tener un ensamble en desarrollo turístico que tiene un potencial La Valleja que puede explotar en fuentes de trabajo genuinas y lindas, porque es muy lindo trabajar en algo que tiene que ver en el turismo. Pero tenemos indicadores muy duros también en el turismo. Yo estoy convencido que más del 90% de los ciudadanos de La Valleja o que no son de La Valleja, que trabajan en algo que tiene que ver con turismo, no tienen ninguna capacitación. Vamos a trabajar en eso. Comprometimos al vicepresidente de UTE, que le encantó la idea, para poner en el parque de vacaciones de UTE una escuela de hotelería, gastronomía y de logística, para que los gurises puedan estudiar y capacitar tanto a los jóvenes como a los que ya están trabajando en La Valleja. Para ir cerrando, porque de todos estos temas evidentemente habrá que hablar con más detalle en próximas oportunidades y una vez que usted asuma, para ir cerrando voy a lo más llamativo, a lo más espectacular. ¿Qué va a pasar con ese cartel hollywoodense con el nombre de Minas, que generó tanta polémica, que para muchos es excesivamente caro y cuya instalación quedó por el camino, ahí en la mitad, en el Cerro de la Coronilla? Y tenemos que ver tenemos que cuidar la institucionalidad. No podemos entrar y decir esto no se hace, porque eso puede tener consecuencias para la comuna, y lo que no puede pasar es que se gasten $700.000 en algo que no se hizo y que la empresa lo cobre igual. No conocemos cuál es. Lo que vimos fue la publicación de la licitación que se hizo, pero no tenemos el contrato que firmó la Intendencia con la empresa que está haciendo las letras. Sabemos que las letras están en construcción o que están prontas, y que por razones obvias 70% de la población de La Valleja está en contra de esas letras.
no las instalaron durante la campaña. Pero sí se hicieron trabajos preparatorios. Se hicieron trabajos de movimientos de tierra, trabajos preparatorios. Hay varias empresas que tienen las estructuras que se armaron en minas, pero no lo sabemos. Eso es parte de la información que vamos a recibir en la transición, que esperemos sea pronta, para poder planificar qué conducta tomar con respecto a eso. Pero por lo que le entiendo, la construcción continuará, el cartel terminará instalándose. Y sí. Nos guste o no nos guste, eso es una decisión que tomó un intendente que fue electo por el pueblo. Hizo una licitación dentro de la normativa vigente. No podemos, tenemos que respetar, eso es respetar también, sobre todo respetar la institucionalidad, porque es importante que las empresas que tienen vinculación con la intendencia tengan una seguridad jurídica, porque si no nadie va a querer tener vínculos. Yo ya lo viví eso en el hospital cuando entramos, con el dinero del primer Minas de Abril, pagamos la deuda de más de 80 proveedores que no querían saber nada con el hospital. Hicimos una reunión, le dijimos, no, vamos a cambiar, vamos a pagar las deudas. Muchos volvieron a ser proveedores, muchos se quemaron y no volvieron. Hay que cuidar la institución y bueno. Y la última, ya en el terreno personal, ¿va a seguir trabajando como médico cirujano? Sí, unos años más, en forma mucho más acotada. Tengo pensado mantener por lo menos un día, si se puede, no tengo claro bien todavía. Tengo muchos pacientes para resolver que quiero operar antes de ser intendente. Tengo la idea también que creo que es una cosa compatible y que me va a obligar a salir al interior, de hacer alguna policlínica en el interior de La Valleja en forma rotatoria, que va a ser bueno desde todo punto de vista para el interior de La Valleja. Tenemos que tener una mirada más integradora. Nos quejamos de Montevideo y de Canelones, que es la cabeza, y muchas veces eso lo replicamos en el interior y solo nos miramos de la ciudad donde estábamos, la ciudad capital. Yo quiero cambiar eso, integrar el departamento y trabajar de forma diferente. Doctor Daniel Ximénez, médico cirujano, docente universitario, exdirector del Hospital de Minas, con un posgrado en Administración de Centros de Salud, ahora intendente electo del Departamento de La Valleja por el Frente Amplio. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Suerte en la gestión. Volvemos a conversar entonces en cualquier momento. Muchas gracias, Emiliano, muchas gracias por recibirme. Ha sido un gusto estar después de muchos años en esta mesa de periodismo tan emblemático para nuestro Uruguay. Hasta la próxima. Gracias.